Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, parecían imparables. Alemania, bajo Hitler, arrasó Europa con su Blitzkrieg, conquistando Polonia, Francia y otros países en cuestión de semanas. Italia soñaba con restaurar su imperio en el Mediterráneo, mientras Japón avanzaba brutalmente por Asia y el Pacífico. El eje aprovechó la sorpresa, la preparación militar y la desunión de sus enemigos para lograr victorias rápidas y espectaculares. Los británicos apenas escaparon de Dunkerque, y Japón, tras Pearl Harbor, conquistó vastos territorios y recursos en Asia. La velocidad y magnitud de sus triunfos crearon una sensación de invencibilidad. Sin embargo, este dominio inicial se basaba en la preparación previa y en la subestimación de sus futuros rivales. El eje apostó por guerras cortas y decisivas, confiando en ideologías extremas y líderes dispuestos a tomar riesgos enormes. Por un momento, el mundo temió que su victoria fuera inevitable. Pero esa confianza pronto los llevaría a cometer errores fatales. El eje selló su destino con dos errores estratégicos: la invasión alemana a la Unión Soviética y el ataque japonés a Pearl Harbor. Hitler subestimó la resistencia soviética y la inmensidad del territorio, convirtiendo una guerra rápida en un conflicto de desgaste imposible de sostener. El invierno ruso y la logística colapsada destrozaron a la Wehrmacht. Japón, al atacar a Estados Unidos, unificó a una nación industrialmente poderosa, que antes dudaba en entrar en la guerra. Ambos movimientos nacieron de la arrogancia y la subestimación de sus enemigos. El eje transformó guerras regionales en un conflicto global, enfrentándose a potencias con recursos y poblaciones muy superiores. Creyeron en su propia propaganda y mitos de superioridad, ignorando la realidad industrial y militar de sus adversarios. Al abrir múltiples frentes, Alemania y Japón se condenaron a luchar una guerra que no podían ganar. Estos errores estratégicos marcaron el principio del fin para el eje. El ataque a Pearl Harbor despertó a Estados Unidos, transformando su industria y sociedad en una máquina de guerra sin precedentes. Fábricas de autos se convirtieron en arsenales, produciendo tanques, aviones y barcos a una escala asombrosa. El reclutamiento masivo llenó los ejércitos estadounidenses con millones de soldados bien equipados y respaldados por tecnología avanzada. El poder industrial de IDOT-U permitió a los aliados reponer pérdidas y superar al eje en todos los frentes. Tanques Sherman, cazas Mustang y bombarderos B-17 simbolizaron esta nueva fuerza militar. La entrada de Estados Unidos cambió la balanza. Los aliados ahora tenían recursos casi ilimitados. Mientras el eje sufría escasez, los aliados podían sostener una guerra de desgaste. El gigante dormido se levantó, dedicando toda su fuerza a la victoria total. Para el eje, el tiempo empezó a agotarse rápidamente. La victoria aliada fue posible gracias a la cooperación internacional y la producción industrial combinada. Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña coordinaron estrategias y compartieron recursos, superando ampliamente la capacidad del eje. La ley de préstamo y arriendo estadounidense suministró materiales vitales a los aliados. Alemania y Japón, limitados por recursos y bombardeos, no pudieron igualar la producción aliada. La Unión Soviética, a pesar de enormes pérdidas, trasladó fábricas y produjo en masa tanques T-34, superando en número a los alemanes. El eje estaba preparado para guerras cortas, pero no para un conflicto industrial prolongado. Los aliados podían construir y entrenar más, asegurando una ventaja material insuperable. La guerra se decidió tanto en las fábricas como en los campos de batalla. A partir de 1942, los frentes del eje comenzaron a colapsar tras derrotas decisivas. En Stalingrado, el ejército alemán fue rodeado y destruido, marcando el punto de quiebre en el este. En África, la derrota en el Alamein y la Operación Torch expulsaron al eje del continente. En el Pacífico, la batalla de Midway destruyó la flota japonesa ofensiva, cambiando la iniciativa a Estados Unidos. Los aliados avanzaron isla por isla, acercándose a Japón y asfixiando su economía. El día D abrió el segundo frente en Normandía, atrapando a Alemania entre dos potencias. La maquinaria de guerra alemana fue finalmente superada por el avance aliado y soviético. Menos de un año después, Berlín cayó y Alemania se rindió. El eje, rodeado y agotado, no pudo resistir la presión combinada. La derrota del eje fue el resultado de errores estratégicos,
arrogancia ideológica y una incapacidad industrial insalvable. Apostaron por victorias rápidas, pero la guerra se transformó en un conflicto de desgaste global. Al enfrentarse a enemigos con recursos y poblaciones superiores, el Eje no pudo sostener la lucha. Los aliados superaron al Eje en producción, tecnología y capacidad de recuperación. La guerra moderna es una empresa industrial, y el Eje fue completamente superado. Sus ambiciones excedieron sus recursos, y su brutalidad solo unió más a sus enemigos. La lección es clara: la arrogancia y la conquista no pueden prevalecer ante la cooperación y la fuerza combinada de naciones decididas a sobrevivir. Así, la victoria del Eje se volvió imposible mucho antes de su derrota final.